Estimados compañeros, buenas noches. Les damos nuevamente una cordial bienvenida a un taller más de lo que estamos ya tratando todos estas semanas acerca de qué acción vamos a tomar acerca de la violencia hacia víctimas y victimarios intrafamiliar dentro de nuestra empresa. Como ustedes recordarán, el primer taller que pudimos compartir fue acerca de conociéndonos, y yo sé que ya hemos tenido un buen tiempo para justamente conocernos, para entender cuál es nuestra problemática, para que sepamos que no estamos solos, que hay... que todos estamos tal vez, digamos, en este mismo barco de diferentes maneras, pero estamos aquí justamente para saber que hay formas y maneras de salir de estas situaciones que cada uno está viviendo en violencia. También pudimos ver en el segundo taller acerca de la violencia y yo, o sea, cuál es el tipo de violencia que yo ejerzo o tal vez estoy siendo ejercida sobre mí, ¿no? Y así tuvimos la situación que pudimos mirar, por ejemplo, de Carmen. Ella tenía una situación de violencia de su novio hacia ella por haber ido a vivir en este tiempo de pandemia con él, y claro, por las muchas ocupaciones, tanto del trabajo y todo, ella descuidó, digamos, entre comillas, ese hogar, esa relación de pareja, y su novio tenía ciertas actitudes, no físicas, decía Carmen, pero sí de palabras, ¿no? También tenemos el caso de nuestra compañera María, que por situaciones económicas y de su realidad y de pandemia también, su ex esposo la maltrataba, la agredía a María, y hasta el punto que María tuvo que salir e irse a vivir con su padre junto con su hijito Tomasito, y están viviendo también esta realidad. También tenemos a Janet, que vive con su esposo, pero por esta situación de pandemia la madre tuvo que ir a vivir con ellos. Pero esto ha ocasionado que la madre en cierta forma tenga un patrón de conducta de machismo, es decir, todo le defiende al esposo de Janet, y Janet está como entre la espada y la pared, porque también hay momentos en que el esposo, ¿no? La situación de pareja ahí en el hogar se ha visto interrumpido por esta situación mismo de vivir ya la madre ahí. También vemos a Estefanía, que ella nos había compartido que tiene un novio muy celoso, muy posesivo, que está siempre atrás de ella y muy controlador. Entonces es este otro tipo de violencia también que estamos viviendo en esta situación. Y también tenemos a Consuelo, que ella, en cambio, ella tiene su esposo, sus dos hijos, y por si su situación de estar trabajando eh, como teletrabajo en su casa, pues el tiempo se le ocupa mucho en estar, digamos, en su casa atendiendo las dos actividades de la mano, y esto ha ocasionado, bueno, ahorita ya nos comentó la semana pasada ella que ya sus hijos terminaron el ciclo escolar, pero en su tiempo, cuando estaban en clases, ella tenía un problema serio de no poder controlar su ira, su enojo, su frustración inclusive, y que hasta llegó a castigarlos físicamente a sus hijos, aparte de verbalmente. En esas situaciones podemos entonces decir que hay varios tipos de violencia, ¿cierto? Y también nuestra compañera Mercedes, Mercedes Morán, mi compañera trabajadora social de aquí del Departamento de Recursos Humanos y en trabajo social específicamente, ella nos dio unos tips acerca del manejo de las emociones. Quisiera que algunas de ustedes pudieran dar unas 2 o 3 opiniones acerca de qué tipo de actitudes, de tips nos enseñó acerca del manejo de emociones.
Quien tenga levantada la manito, si puede decir, por favor. Tal vez está ahí María. María, si es que nos puede compartir. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Bueno, sí, el tema del manejo de las emociones ha sido una práctica bastante complicada porque como seres humanos estamos como acostumbrados a simplemente reaccionar y no a pensar antes de actuar. Entonces, los Así es. ejercicios que nos dio la licenciada pues me han ayudado mucho. Prácticamente ya mi ex esposo cuando me llama a amenazarme o a decirme alguna grosería, pues yo lo que hago es primero tratar de calmarme, hacer los ejercicios hasta contar hasta 10, las respiraciones, calmarme y después ya actuar, estar con mi familia, con mi papá, con mi hijito. Y básicamente eso me ha ayudado muchísimo porque ya ve que como que ya no le paro mucho asunto en las amenazas, entonces creo que ha ido bajando un poco la tonalidad, el tema los gritos, me ha ayudado muchísimo. Muy bien, muy bien. Tal vez Janet nos puede decir algo adicional a lo que ya ha dicho María. Bueno, yo comparto con María porque la terapia que recibimos ahora último sobre la respiración y contar antes de actuar, creo que a la mayoría de todos los que estamos en el grupo nos sirvió bastante. Entonces, al menos eso de estar interactuando y de pensar el diálogo, creo que ha ido avanzando, dando mejores frutos en la familia, porque ya estamos, antes de actuar o de ponernos a discutir, pensamos un poquito más en lo que vamos a decir y nos tomamos el tiempo necesario como para ponernos a respondernos con cosas que no debemos. Entonces, sí ha servido bastante lo que es la forma de pensar y la terapia de respirar y sostener y poder calmar nuestra ira o saber pensar mejor las cosas. Muy bien, excelente. Veo que hay una extraordinaria retroalimentación de todo lo que hemos estado aprendiendo en estos talleres. Y no sé si por ahí ya está nuestra compañera Carmen, para que ella nos dé tal vez un pequeño resumen de lo que ella entendió o se acuerda del taller de la semana anterior sobre la resiliencia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todas. Bueno, con respecto al taller de la resiliencia, algo que me quedó muy acentuado, al igual que lo comentó mi compañera Janet, es el tema de respirar. Creo que eso me ha ayudado mucho en estos días, en esta semana que lo he puesto en práctica, ya que he tenido bastantes temas en el trabajo y esto me ha ayudado a ser más efectiva. Muy bien, excelente. Muy bien. Me alegro mucho porque veo que todas ustedes están poniendo en práctica, les está sirviendo en gran utilidad todo lo que estamos aquí impartiendo, porque sé que es algo que nos va a servir para la vida, no solamente para este momento que estamos viviendo en pandemia, sino a nivel general, en cualquier momento de nuestra vida. Muy bien. Siendo ya entonces con este nuestro quinto taller, vamos a dar inicio a lo que significarían los factores de riesgo y factores de protección. ¿Todos están mirando? ¿Tienen en la pantalla? Sí, licenciada. Sí, pueden mirar. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir, gracias, vamos, qué bueno, vamos a ir entonces mirando acerca de qué significa estos factores de riesgo.
No se le escucha, licenciada. No se le escucha, licenciada. Ok. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí sí se le escucha. Ya, veamos ahorita a ver si es que hay cómo compartirles, porque lo que yo en cambio les escuchaba a ustedes era todo. Veamos si es que puedo nuevamente entrar para compartir con la... Ok. No se sale, no se muestra todavía, ¿verdad? A ver, un ratito más. Ahí lo miran. ¿Se puede ver No, ahí? licenciada, no. Ver, a ver, si lo logramos. Tiene que compartir el escritorio y luego abrir la diapositiva. Sí, solamente que ahorita, solo que ahorita ya no me funciona, porque creo que se me escuchaba y ya no podía. A ver, veamos si es que logramos aquí así. Un ratito, a ver, déjenme ver. Ahí abra la diapositiva. Ahí, Ahí abra eso. Y ahora expanda la diapositiva. ok, ahí logran ver. Sí, listo. Ahí Ahora está. sí, ya. Esperemos que como yo estoy con la pantalla ampliada, así es que no se me oye o algo, por favor me avisan ya, porque yo no les podía ver ni saber que no me escuchaban. Bueno, Ok, licenciada. entonces, como les iba diciendo, vamos a ver qué es un factor de riesgo. Quisiera que, por favor, María dé lectura a la primera definición de lo que dice que es un factor de riesgo. Ya, licenciada. Dice que es un factor de riesgo. Son las circunstancias o características que aumentan la probabilidad de violencia. Circunstancias. Son las Y se circunstancias, ¿no es cierto? relaciona. Ajá. Estos no actúan de manera aislada, sino que se interrelacionan entre sí, lo que aumenta la probabilidad de que se inicie una situación de violencia. Amenazas con hechos, situación que pone en peligro la integridad de las personas al combinarse las amenazas con hechos. Exactamente, entonces eso es un factor de riesgo. Son circunstancias que decíamos aquí que pueden aumentar la probabilidad de que llegue a ser una situación violenta, ¿no? Con una persona, de una persona hacia otra persona, y que esto pone, dice, en peligro a la persona porque se combina ya no solamente una amenaza, no es solamente que te estoy diciendo te voy a castigar, no solamente te estoy diciendo que te voy a pegar, que te voy a insultar con palabras, sino que llegan ya a hechos. O sea, eso es lo peor que puede pasar a una persona, porque es verdad que la violencia, como habíamos visto también, la violencia puede ser física, la violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser verbal, hay muchos tipos de violencia. Entonces, hay circunstancias que hacen que lleven a no solo a una amenaza, sino a un hecho. Y lo peor es un hecho violento porque aunque las cicatrices físicas pueden dejar heridas físicas, hay también heridas del alma porque hay
situaciones duras que a una persona, en el caso de una mujer o en el caso de un hijo, pueden dejar secuelas emocionales en el corazón de una persona. Ok, entonces ese es un factor de riesgo. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgos en niños, niñas y adolescentes, porque en el caso del grupo que estamos ahora trabajando, tenemos una situación específicamente con Consuela y con sus hijos que tuvieron problemas de violencia. Quisiera que por favor, Janet, si da lectura a cuáles son los factores de riesgo que hay en niños, niñas y adolescentes. Ya, factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes. Tenemos los individual, que es el aislamiento, no expresa sus sentires y pensares, discapacidades físicas e intelectuales. Dentro de los factores familiar está la agresividad, la desconfianza, comportamientos de adulto y vínculo afectivo débil con sus padres. Y con los factores de comunidad está la callejización, la desescolarización y la rebeldía. Exactamente. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Es todo aquello, como habíamos dicho, ¿no? Es aquella amenaza, es aquella cosa que puede causar una situación negativa, en este caso, hacia los niños y adolescentes. Entonces, ahí vimos algunas de las características que puede causar a nivel individual, familiar y de comunidad. Niños y adolescentes que están en riesgo, les vemos que son aislados, son tímidos, son niños y adolescentes que no expresan su forma de sentir, su forma de pensar, que inclusive la situación de discapacidad física o intelectual le puede causar un riesgo, porque un niño que tenga una discapacidad física, digamos, algún tipo de atrofia cerebral, un niño que no pueda defenderse. ¿Cuántas cosas hemos visto que ha habido violencia, aún desde la familia nuclear hasta sus familiares externos, por ejemplo, violaciones sexuales y cosas así? A nivel familiar, claro, son niños agresivos, son niños tristes, descontentos, desconfiados, que muchas veces les toca comportarse como adultos. Yo no sé si ustedes han visto la oportunidad, tal vez en niños de la calle, por ejemplo, hay niños de 8 o 9 años que están vendiendo, que están lustrando zapatos, pero aún a ellos mismos les vemos puestos los uniformes de la escuela. Y alguna vez yo tuve la oportunidad de preguntarle a un niño, ¿y por qué? Me dice, no, es que yo acabo de aquí, luego me voy a ir a la escuela y le digo, ¿y a qué horas haces los deberes? Ya eso hago de noche cuando avanzo. Son situaciones de comportamientos que les toca de adulto. También el vínculo afectivo definitivamente con sus padres, con el entorno familiar, es muy, muy débil. Y a nivel de comunidad, la callejización, es decir, que muchos niños están en la calle, muchos adolescentes, niñas están en la calle, que muchos de ellos, un alto porcentaje, tampoco van a las escuelas, no tienen la oportunidad porque sus papás no tienen como prioridad, no ven como prioridad que los niños vayan a la escuela, sino más bien que estén trabajando o que estén atendiendo a los niños más pequeños si es que ellos son mayores. Y claro, la rebeldía. Y de estos niños, niñas y adolescentes son los que luego tendremos estos chicos que se vuelven y que se involucran en pandemias, en lugares, ¿no? Donde sabemos que comienzan a consumir drogas, a consumir, yo qué sé, muchas actividades negativas que les causan a ellos ninguna clase de protección, sino más bien totalmente aislados de su mundo familiar, en el entorno familiar donde ellos deberían estar. Vamos con la siguiente. Factores de riesgo a la familia. Me gustaría que, si está Carmen, por favor, que dé lectura. No sé si... Perdón, licenciada, no escuché qué parte me tocaba leer. Por favor, si puede dar lectura, estimada Carmen, a estos factores de riesgo en cambio hacia la mujer. Todavía no me aparece en la lámina. Tengo individual, familiar y... Gracias. Okay. Los factores sociales son carencia de servicios básicos,
tenemos una posición de desigualdad de las mujeres, incapacidad de límites, situaciones de pobreza, uso normativo de la violencia. En la parte comunitaria, la inseguridad ciudadana, papeles tradicionales de género, patrones de conducta, sanciones comunitarias poco rigurosas. En la parte familiar, modelos discriminatorios y violentos, el hombre tiene múltiples compañeras sexuales, insatisfacción marital, prepotencia y autoritarismo. Y en la parte individual, inseguridad y baja autoestima, uso nocivo de alcohol y drogas, aceptación por dependencia económica. Exactamente, gracias. Sí, ahora viendo desde el punto de vista desde la mujer, vemos que hay muchos factores de riesgo, es decir, que ponen en riesgo a la mujer para que llegue hacia situaciones de violencia. Y a nivel individual, pues es una mujer completamente insegura y con baja autoestima, pues es una mujer minimizada en todos los sentidos y hay un alto índice de mujeres cuando están en esta situación que son muy propensas a estar involucradas en alcohol y drogas y también aceptan la situación de violencia porque tienen una dependencia económica a nivel interna en su ser. A nivel familiar vemos modelos, como decía aquí, discriminatorios y violentos, claro, porque si están ya viviendo con un hombre que tal vez no necesariamente es su esposo, es su marido y que está allí, es su compañero ahí de su casa, de su familia, a la mujer le toca nada más que aguantarse, por decir entre comillas, la situación de este hombre que es como dice aquí, no tiene múltiples compañeras sexuales, o sea, no es ella su prioridad, para nada. Y hay de hecho una prepotencia y autoritarismo por parte del varón, porque si es que es él el que mantiene el hogar, pues dice que él es el jefe y él es el que ordena y él es el que manda. A nivel comunitario, pues es una mujer, una ciudadana insegura, pues tiene papeles tradicionales de género. Lamentablemente, nuestro contexto latinoamericano ha hecho de que haya unos patrones de conducta acerca del machismo y nuestras mismas madres posiblemente pueden hacer eso, ¿no? De que causan en el hogar, en las familias o que nosotros vimos eso, de que no, el hombre era el primero en que se le daba de comer, el hombre era al que se le daba, por decir algo, la mejor comida, la porción de carne más grande, o era el que tenía prioridades en todo. Y eso hace que la mujer pues también tenga ese riesgo de saber que no tiene su lugar en su hogar, en su casa, sino que es en segundo, tercer, cuarto lugar. También no hay a nivel comunitario, no hay sanciones comunitarias, hay sanciones comunitarias poco rigurosas. Es decir, a pesar de que hoy en día hay muchas instituciones que están a favor de género, de la mujer, de la defensa de la mujer y todo, aún no hay ciertas sanciones que realmente regulen de una manera justa lo que es el riesgo que la mujer está conllevando. Y a nivel factor social, vemos que la carencia de servicios básicos, claro, a nivel ya de comunidad, hablando más ampliamente en lo social, vemos que hay posición desigual de las mujeres en los trabajos, en buscar un empleo, en la fuerza mismo, vemos que hay incapacidad de límites, es decir, no hay una igualdad en todo lo que significa los factores sociales. Claro, se vive en una extrema de situaciones de pobreza también, donde hay carencia de servicios básicos y no hay un uso normativo de la violencia. Si es que una mujer es aplacada, si una mujer es aplastada desde el varón, ella piensa que no tiene autoridad o no tiene la capacidad de poder ir a una normativa legal para ir a denunciar. Y si es que de pronto conoce, le da miedo, porque dice, si es que yo voy y le denuncio, yo sé que después va a traer represalias eso contra mí, entonces prefieren no hacerlo. Entonces, estos son factores de riesgo que se están manejando hacia la mujer, lamentablemente.
Ahora vamos a ver qué es un factor de protección. Vamos a ver el otro lado, qué es un factor de protección. No sé si es que está ahí Estefanía. Si es que alguien me puede indicar si está por ahí Estefanía. Sí, buenas noches. Buenas noches, Estefanía. ¿Cómo Bienvenida también. Entonces, en Gracias. este momento vamos a ver qué es un factor de protección. Si puede dar lectura, por favor, a la diapositiva. Claro. Un factor de protección puede ser actitudes, manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, postura del cuerpo que revela un estado de ánimo, las circunstancias, estado de una persona o cosa en un momento determinado, condición que no depende de tiempo, lugar, modo, etc. Conductas, manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. Forma de realizar o de responder a ciertos estímulos. Exactamente. Entonces, un factor de protección es todo lo contrario de lo que habíamos visto, ¿no? Dice que para un factor de protección necesitamos las actitudes, las circunstancias y las conductas que envuelven a una persona, a un niño, a una niña, a un adolescente, a una mujer, a un hombre, a todo ser humano que necesita que sea cubierto, ¿no? Es la forma de comportarse, inclusive dice que se revela esto a través del ánimo y del cuerpo. ¿Cuántas personas no hemos oído que dicen, bueno, tú hablas con los ojos, tú hablas con las manos? Sí, porque es todo lo que nosotros hacemos con nuestras actitudes, cómo lo demostramos. Las circunstancias dice que es un estado de una persona en un momento determinado y que no depende ni siquiera del tiempo, del lugar o del modo de cómo, de las circunstancias en las que uno se encuentre, y las conductas son las maneras de comportarse en una situación determinada. Es decir, la forma de realizar o de responder a ciertos estímulos. En este caso, si estamos hablando de factores de protección, tienen que ser estímulos positivos. Y la frase acá abajo dice, todo esto, las actitudes, las circunstancias, las conductas, dice, son aquellas que se van formando en un medio social y que incluyen la salud, la educación, la vivienda, el afecto y conductas sanas y saludables. Todo eso, esto involucra un factor de protección. Todo lo que hemos hablado acerca de cuál es mi actitud, cómo yo reacciono, en qué circunstancia me encuentro, bien sea de tiempo, de lugar o de modo, o la conducta, es decir, cómo responde esto a la situación que yo vivo. Pero claro, todo esto hablando como conductas sanas y saludables. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de protección en niños, niñas y adolescentes. Por favor, si María nos puede dar lectura. A ver, dice individual, autoestima adecuada, asertividad. Familiar, amor, comunicación, valores y principios. Comunidad, escolarización, socialización, empatía. Exactamente. Es todo lo contrario, ¿no? Todo lo adecuado que se supone debe haber en un niño, niña y adolescente. Pues a nivel individual vemos cómo los niños que tienen una protección integral, empezando desde su familia hasta la comunidad, hasta su entorno, vemos que es un niño que tiene una buena autoestima, que es asertivo en todo lo que hace, que es positivo, pues en su núcleo familiar se ve que se tratan con amor, con respeto, con comunicación, que hay valores y principios que se manejan desde el hogar, desde el papá, desde la mamá, desde quienes se encuentren ahí relacionados. Y a nivel de comunidad vemos que son niños que, pues, niños, niñas y adolescentes que van a la escuela, que sociabilizan, pues están con sus grupos de amigos, que tienen sus tiempos de entretenimiento y que manejan una empatía efectiva. Es decir, que inclusive cuando hay momentos de tristeza, pues ahí los padres, los amigos están para apoyarle. Cuando hay momentos de alegría, pues con más entusiasmo, pues la familia colabora, está ahí. ¿Por qué? Porque estos son factores de protección que evidencian que un niño, niña y adolescente es un niño saludable en todas sus áreas, en todas sus maneras.
Mi estimada Janet, si por favor puede dar lectura a estos factores de protección hacia la mujer. Claro. Factores sociales. Tienen servicios básicos, se involucra en actividades sociales, culturales, religiosas, denuncias, situaciones de violencia. Comunitario, seguridad ciudadana, conoce a sus amistades, informa sobre sus derechos. Factor de protección familiar, modelo de ejemplo y unidad, acompaña a sus hijos en procesos formativos, estrecha relación de confianza entre miembros, corrige con respeto. Y el factor de protección individual, seguridad y buena autoestima, mantiene una ecuanimidad en un ser, educa con el ejemplo. Muy bien. Qué bien, ¿no? Una mujer que se siente satisfecha a nivel personal, en su ser, en su propio yo, es aquella que no solamente puede dejar eso en un entorno, digamos, individual y hasta familiar, sino que eso puede trascender a lo que es comunitario y al factor social. Y lo que usted leyó, Janet, claro, justamente esta mujer que está con una protección adecuada, un factor adecuado en su núcleo individual, en su núcleo familiar, es una mujer que, como decimos aquí, como dice aquí, es una mujer que mantiene una ecuanimidad en su ser, es decir, tiene un equilibrio, un balance en su estado físico, en su estado emocional, en su estado psicológico, en su estado hasta espiritual, porque una mujer segura de sí misma, con una buena autoestima, pues está completa en todas sus áreas. Es como lo que yo digo, uno no puede dar lo que no tiene. Si una mujer tiene su tanque emocional lleno, es decir, en su mochilita ella lleva amor, comprensión, respeto, autorrealización y muchas otras cosas más que ustedes pudieran poner en esa mochilita. Si esa persona, esa mujer va cargada con todo eso, a donde quiera que ella vaya, de lo que ella tiene, de eso va a poder dar. Igualmente en su familia. Aquí dice que ella, claro, educa con el ejemplo, además acompaña a sus hijos en procesos formativos de una manera saludable, tiene una estrecha relación y confianza con todos los miembros, es decir, puede con confianza decir lo que piensa, hacer y decir lo que siente, sin tener miedo a ser criticada, a ser juzgada. ¿Por qué? Porque es una familia que se relaciona, que se comunica muy bien. Además dice, corrige con respeto, claro, porque ella, como hemos visto, ¿no?, en los talleres anteriores, pues ya sabe cómo mantener su ira, su enojo, sabe cómo procesar los tiempos de respiración para de esta manera también llevar y corregir y hacer sus tiempos, aun cuando está tal vez airada, enojada, con frustraciones, porque todos tenemos tiempos de tristeza, de ira, pero lo importante es saber cómo manejar esos momentos, esas instancias. Y claro, a nivel comunitario también es una ciudadana que se siente segura porque tiene unas amistades que le respaldan, que están en su mismo sentir, en su misma forma de pensar, y también está informada sobre los derechos que ella tiene, porque sabe que ella es una mujer con valor, con valía, y que puede tranquilamente ella denunciar si es que en algún momento se diera el caso de que fuera vulnerada en alguno de sus derechos. Y en el área social también es una mujer que se involucra en actividades sociales, culturales, religiosas, claro, de lo que ella puede compartir y puede involucrarse porque mantiene bien equilibrado su tiempo, su hogar, sus cosas, y sabe que todo lo que ella ha recibido no es para quedarse solamente ella, sino para darlo, para transmitirlo. Y también puede denunciar situaciones de violencia. Si ella ve que tal vez una mujer está siendo violentada
ella puede guiarle, puede orientarle a decirle, ¿sabes qué? Tú tienes alguien que te puede defender, alguien que te puede ayudar. Es decir, una mujer que está completa en todas las áreas. Entonces, al terminar esto, quisiera ver si tienen alguna pregunta, hay alguna cosa que quisieran hacer en este momento, por favor. Tal vez, no sé, Estefanía, Carmen. No, licenciada. ¿No? ¿Todo está claro? Todo claro. Sí, todo Bien. claro, licenciada. Y vemos, ¿no? Que esto se vive en nuestro país, en nuestra ciudad, vemos en nuestro lugar de trabajo y claro, vemos también a nivel de nuestra familia también qué es lo que sucede internamente. Y la idea es poder ayudar, poder resolver las situaciones primero en nuestra casa, porque lo importante es que en nuestra casa estemos sólidamente bien edificados, bien fundamentados, y cuando esto podamos en cierto momento transmitirlo o vivirlo en nuestro trabajo, pues ya tenemos ciertas áreas, ciertas formas en cómo podemos ayudar. Y de igual manera, si es que nos toca ya a nivel ciudadano ayudar, ser eficaces con nuestro prójimo también y en cualquier área, porque eso digo, todo lo que uno aprende no solamente es para el momento, no solamente es para pasar el momento, sino es para nuestra vida, porque en algún momento se nos va a presentar oportunidades que vamos a tener que ayudar en nuestra vida. Quisiera en este momento hacer un pequeño jueguito. Les pedí que por favor trajeran un lapicito, un esfero. Todos tienen, ahí tienen chicas un esferito, un lápiz, un papel. Solamente vamos a jugar lo que todos hemos jugado en algún momento que se llame Páreme la mano. ¿Quién ha jugado este juego? ¿Todas? Muy bien, ahí le veo a María levantada la mano. Ahí me está indicando que sí, que ella también ha jugado. Entonces quisiera que en este rato, por favor, todas tengan a mano su papelito y van a trazar, ¿no? Lo que a veces uno pone nombre, apellido, ciudad y todo, vamos a poner. La primera, ¿qué sería? En la primera sección vamos a poner su nombre. En la segunda columna vamos a poner factor de riesgo. En la tercera columna, factor de protección. Y vamos a hacer en la cuarta columna, podemos poner, yo qué sé, ¿qué ayuda podría dar a la comunidad? Podríamos poner, ¿qué parte podría ayudar usted en la comunidad? Entonces, la primera columna va a poner su nombre, el segundo va a tener factor de riesgo, en la tercera factor de protección y en la quinta cómo yo voy a ayudar. Entonces vamos a jugar el párame la mano de la siguiente manera. En el nombre, por ejemplo, en el caso de María, ella va a poner María y todo va a ser con la letra M, porque ella es María. En el caso de Carmen con la C, en el caso de Janet con J, Estefanía igualmente con su primera letra, y va a escribir al lado, en factor de riesgo va a poner algo que inicie con su letra de su nombre. Es decir, un factor de riesgo que empiece con la letra de su nombre, un factor de protección que empiece con la letra de su nombre, y igualmente la ayuda que usted daría con la letra de su nombre. La primera persona que tenga dice, páreme la mano y comienza a contar y de ahí seguimos con las demás. A la 1, a las 2 y a las 3. Párenme la mano.
Eso fue Carmen. Sí. Muy bien, Carmen. A ver, empecemos. Nombre, Carmen. Ok, Factor de riesgo, castigo. ya. Factor de protección, cariño. Muy bien, Y ayuda, cooperativismo. muy bien, muy bien. Gracias, Carmen. A ver, ¿cuál es la segunda persona que terminó? Todavía no acabamos. A ver, ¿quién está por ahí? Interesante, ¿no? Ver que sí hay tantas formas en que uno puede evidenciar los factores de riesgo, de protección. Tal vez Janet, Estefanía, ¿están listas? Hasta eso le voy a dar paso a Consuelo, que parece que ella tiene también. Entonces, ok, licenciada, yo con la letra C de Consuelo, sería mi nombre Consuelo, mi factor de riesgo sería cicatrices, mi factor de protección sería cariño, y mi área en la forma en que yo podría ayudar es con compañía y con comprensión. Muy bien. Ya tenemos a 2 personas. No sé quién está lista. Janet, Estefanía, María. Yo, A ver, Estefanía. a ver, Nombre Estefanía. Estefanía. Factor de riesgo estrés. Factor de protección empatía. Y ayuda sería entendimiento. Puede ser, estoy bien. Sí, sí, entendimiento, sí, sí. Porque sería que viene de entender, ¿no? De entender, Claro, de comprender, de estar comprender. empático. Ujú. Muy bien, gracias, Estefanía. Nos falta Gracias a entonces ustedes. María y Janet. Muy bien. María, ¿está lista? No todavía. Tal vez Janet. Que no encuentro con J, dos cosas. A ver, ayudémosle. A ver, compañeras, ayudémosle hasta eso a Janet. A ver, ¿cuál es la primera? Su nombre es Janet con J. El factor de riesgo que puso. No tengo de protección, tengo justicia. Ok. Y Protección tiene... me falta el factor de riesgo y ayuda. Con J. Con J. A ver, ¿qué podríamos poner? Tal vez Carmen y Estefanía, si nos ayudan a pensar. ¿Será posible un factor de riesgo el que juzgan? Sí, juzgamiento puede Juzgamiento. ser. Ajá, muy bien. Y Me el faltaría la ayuda. Sería... mm, Bueno, no sé si el factor de Pues, protección con la ayuda sería igual justicia, porque una forma de ayudar es haciendo justicia. ujú. Sí, sí, sí puede ser eso también una forma de ayudar. Una forma de ayudar, por ejemplo, puede ser también jugar, aunque uno piensa de qué manera sí, porque hay niños que, por ejemplo, como son
vulnerados, como están tristes, maneras de hacerles jugar, por ejemplo, pensando en áreas así de niños, no solamente de adultos, sino de niños, ¿no? Podría ser formas en que uno puede hacerles jugar, porque niños tristes, niños solos, niños desamparados, por lo general están retraídos y no tienen maneras de expresar su propio ser, de ser niño. Y una de las características de ser niño es que son juguetones. Podría O ser. desfogar su estrés también, licenciada, puede ser. ¿Cuál? Desfogar su estrés con el juego, con la distracción. Así es. Sí, exactamente. Sí, muchas gracias. No sé si nos falta solamente ahorita, sería María. Ya, bueno, no encontraba palabras con la M, así que puse algunas cositas un poco largas. Mi nombre es María, el factor de riesgo sería la muerte. El factor de protección sería mostrar la verdad de la agresión. Y la ayuda comunitaria sería mecanismos de defensa, crear mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. Muy bien. En lo que sería un factor de protección es lo que faltaría, ¿no? Una con M. Tal vez si nos ayudan a pensar un factor de protección con M, sería madurez, tal vez. Puede ser, ¿qué puede ser? Mimar. Sí, sí puede ser mimar, porque ¿qué tiene, no? ¿Qué es lo que le sostiene? Claro, los mimos, sí, muy bien. Excelente, chicas. Entonces, Gracias, licenciada. gracias a ustedes. Sí se dan cuenta que hay muchas formas en que nosotros encontramos los factores de riesgo y los factores de protección y la ayuda que nosotros podemos brindar a toda la gente que está a nuestro alrededor a través de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo vivo internamente? ¿Y de qué manera yo puedo buscar soluciones ante los factores de riesgo que yo puedo estar viviendo en mi casa? En el caso de María, por ejemplo, con su esposo, ella ya sabe cuál es su factor de riesgo y ella va a identificar, porque a veces si no conocemos ni sabemos qué es lo que sucede. Pero cuando ya identificamos, esto ha sido un factor de riesgo para mí y mi hijo, o esto ha sido un factor de riesgo en el caso de Carmen y de Janet con mi novio, o en el caso, perdón, con Estefanía y Carmen con los novios, o de Janet con su madre y su esposo, o de Consuelo con sus hijos. Uno si ya conoce, entonces puede decir, si este es un factor de riesgo, ¿en qué manera yo puedo eso combatirlo con un factor de protección? En cambio, con qué yo puedo sustituir o solventar esta situación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería el taller que hoy hemos llevado a cabo acerca de lo que significa los factores de riesgo y de protección. Es importante, como digo, que cada uno de nosotros sepamos, entendamos, conozcamos y luego lo apliquemos para luego tener una mejor interacción conmigo misma, con mi entorno y con mi alrededor que es más afuera, ¿no? La gente que está más afuera. ¿Alguna pregunta tal vez? No, todo claro, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna de las otras chicas? Todo bien, licenciada, gracias. Ok. Entonces, terminado esto, solamente esta semana sería bueno que ustedes analicen y cada vez, si no es como ustedes mismos, el deber y la tarea sería, analicemos, a ver, tal vez si vemos, como decíamos, un niño en la calle, si vemos ahora mismo tanta gente que está viviendo esto de la pandemia y recluidos en su casa, ¿cuáles son sus riesgos en una mujer, en un niño, en un joven, en un adolescente? O tal vez si estamos trabajando, ya estamos yendo al trabajo, ya no estamos en teletrabajo, ya estamos asistiendo presencialmente. ¿Cuáles son los riesgos a nivel de comunidad, a nivel de sociedad? ¿Cuáles son los riesgos que tengo yo y que tiene la comunidad con esta pandemia? Entonces,
comencemos a mirar, a pensar y decir, bueno, este es el riesgo que hay, pero ¿cuál es el factor de protección que yo tengo por el otro lado? O que yo también puedo brindar, enseñar y educar a otra gente acerca de lo que estamos viviendo, ¿sí? Así que con eso nos despedimos, que tengan una linda noche, que disfruten y que Dios les bendiga. Hasta la Gracias, próxima licenciada. semana. Gracias, licenciada. Chao, chicos.